Buenos días para todos. ¿Cómo están? Bueno, un saludo para todos los que están conectados desde sus casas. Ese es un tiempo de celebrar, es un tiempo de regalos, es un tiempo de darle gracias a Dios. Bueno, hoy vamos a estar trabajando en la ofrenda un tema que yo lo titulé Enfócate en lo importante. Y necesito un valiente o una valiente que quiera pasar aquí al frente. ¿Quién se anima? Muy bien, un aplauso para Carlos. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien. Como estamos hablando de enfócate en lo importante, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el tema o la serie de este mes y con qué versículo bíblico estamos trabajando? El título es Favor y Gracia y el versículo sí, no lo tengo presente. Muy bien, pero sí estás enfocado en lo importante. ¿Por qué esto? Porque tenemos que estar como enfocados, como al día en lo que está haciendo la iglesia, en todas las actividades que tenemos, para que podamos recibir, para que podamos crecer en todas las áreas. Ok, muy bien, favor y gracias, sí señor. Y el versículo es Eclesiastés 2:26, que dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Y al que no, le da el trabajo de amontonar riquezas para dárselo al que le agrada. Muy bien, un aplauso para Carlos y ya el regalo. Muy bien por estar enfocado. Bueno, vamos a hablar de qué es enfocarse. Enfocarse es dirigir mi atención hacia un tema o hacia un objeto que me interesa, ¿cierto? O un punto en particular. Si uno saca el teléfono y se enfoca para tomar una foto, solo mira el punto o a la persona o al objeto que le va a hacer la foto, ¿cierto? Y lo demás, uno no lo está poniendo cuidado, o sea, desaparece totalmente. ¿Y qué es importante? Importante es algo que te importa, valga la redundancia, porque consideras que es valioso, porque lo estimas, porque sabes que es algo que es necesario. En mi carrera me enfocaría yo en las normas tributarias, cómo está la puja del salario mínimo, en toda esa parte que tiene que ver con mi carrera de contaduría. Un ingeniero de sistemas me imagino que se enfocará en todo lo que tiene que ver con innovación y todo lo que es TIC, ¿cierto? Todo lo digital. Pero nosotros como cristianos es enfocarnos en lo importante, lo resumimos en enfocarnos en Dios, que nuestra vida esté dirigida a Dios y que Él verdaderamente sea valioso, estimado y necesario para nosotros. Y dice que una persona que está enfocada en Dios tiene un corazón rendido a Él. Viven de acuerdo a su palabra y le obedecen y confían en su fidelidad. Confiamos en la fidelidad de Dios, no en la de nosotros, porque dice el Señor que todo lo que está escrito en su palabra se va a cumplir. Entonces vamos a ir al primer punto que dice, sé agradecido con Dios. En Lucas 17, 11, 19, yo tengo traducción lenguaje actual, dice, Jesús siguió su viaje hacia Jerusalén y tomó un camino que pasaba entre la región de Samaria y la región de Galilea. Cuando entró en una aldea, salieron a su encuentro 10 hombres que estaban enfermos de lepra. Sin embargo, se quedaron un poco lejos de Jesús y le gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros y sánanos. Jesús los vio y les dijo, vayan al templo para que los sacerdotes los examinen y vean si ustedes están sanos. Lo que pasa es que en la antigüedad la enfermedad de la lepra
era algo que hacía que las personas las aislaran. Y únicamente podía dar el visto bueno de que estaba sano el sacerdote. Por eso ellos se quedaron de lejos porque no se podían acercar a los otros. Sin embargo, pues hicieron que Jesús los viera. Y dijo, y mientras los 10 hombres iban al templo, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, regresó gritando, gracias Dios mío, muchas gracias. Este hombre era de la región de Samaria. Al ver eso, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿no eran 10 los que quedaron sanos? ¿Por qué solo este extranjero volvió a dar las gracias a Dios? Luego Jesús le dijo al hombre, levántate y vete, has quedado sano. Ahí dice que él colocó su frente en el suelo delante de Jesús y se humilló en agradecimiento. Y eran 10 personas, 10 leprosos los que habían sido sanos, pero uno solo se devolvió a darle las gracias al Señor. Y era ese hombre que quizás no era de esa región, era samaritano. Y las personas de Samaria no se juntaban con los otros pueblos. A veces nosotros somos como esos 9 leprosos, ¿cierto? Como esas 9 personas. Venimos delante del Señor, tenemos ese encuentro con Jesús, Jesús nos sana, Jesús nos libera, pero nos vamos, nos alejamos y no volvemos a darle las gracias a Dios. Tenemos que ser agradecidos con Dios porque el Señor en todo momento ha bendecido nuestra vida. En el Salmo 103, 1, 2, yo tengo acá Reina Valera, 1960, dice, bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Esta palabra me toca mucho porque es bendecir al Señor desde tu alma, desde tus entrañas. Es decir, Señor, estoy agradecido contigo y verdaderamente eres importante para mí, verdaderamente te estimo, verdaderamente sé que tú eres mi Padre. Entonces, nosotros tenemos una imagen en el tema que son 2 vasitos, ¿cierto? Son un vaso medio vacío y el otro medio lleno, que ya casi todos conocemos esa historia. Y el Señor te pregunta hoy, nos pregunta, ¿tu vaso está medio vacío o está medio lleno? ¿Agradeces a Dios por lo que tienes o realmente vives amargado y preocupado por lo que te hace falta y por lo que aún no has logrado conseguir? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que ese vaso medio vacío, medio lleno, tiene una connotación para la vida de nosotros. Ya Olivita les va a repartir por familia un vaso de agua y ustedes van a determinar si ese vaso en su familia está medio lleno o está medio vacío. Quiero que se vayan hoy con esa reflexión para sus casas, porque a veces vivimos tan preocupados por lo que no hemos logrado, por lo que nos hace falta, que olvidamos ser agradecidos con Dios por eso que tenemos, por nuestra familia, por nuestro esposo, por nuestra esposa, por nuestros hijos, por ese trabajo que tenemos, por todas las misericordias de Dios, porque Dios nos ha guardado la vida en este tiempo, porque nos ha proveído para la casa, porque ha logrado que la vida de nosotros sea transformada. Y entonces usted con su familia se va a tomar la tarea de preguntarse si ese vaso realmente está medio lleno o está medio vacío. Si ustedes como familia se viven quejando el uno del otro, viven renegando, viven de pronto teniendo a Dios en poco, si sus hijos están ahí relacionados en ese vaso medio lleno. Entonces, en este tiempo yo he aprendido a darle gracias a Dios y a mirar ese vaso medio lleno, porque está representado todo lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que ha hecho en mi familia. Es ese agradecimiento a Dios por lo que ha hecho en mi vida, por lo que ha hecho en mi trabajo, por todas las bendiciones que me ha dado, y he dejado el afán, porque realmente era así, vivía afanada y he dejado el afán y he empezado como a estar tranquila,
porque el futuro solo lo conoce Dios. Nosotros no podemos conocerlo. Y en Mateo 6:11, cuando el Señor Jesús les enseñaba a orar a sus discípulos, Él les decía que pidieran el pan de cada día. Decía: Señor, el pan de hoy, de nuestro pan de hoy, dánoslo. El Señor no decía el pan de mañana ni el pan del otro año, sino que muchos de nosotros estamos aquí y ya estamos pensando en el 24, en la ropa, en la comida, en los tamales, en la torta, bueno, en todas las cosas que hacemos el 24. Pero ya como hijos de Dios tenemos que aprender a vivir en tiempo presente y a vivir hoy, a dejar esas preocupaciones y a no afanarnos. Porque en ese mismo capítulo de Mateo, el Señor en el versículo 34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. ¿Y qué es lo que el Señor quiere? Que oremos y que dejemos tantas preocupaciones y que seamos agradecidos con Él. En Éxodo 16, del versículo 19 al 20, fue cuando ya el pueblo de Israel estaba en el desierto y tenían hambre, y el Señor envió el maná del cielo. Entonces Moisés les dijo que recogieran solamente lo que se iban a comer y lo que era necesario para ellos, y que no recogieran más. Pero algunos no le hicieron caso y recogieron y dejaron para la mañana siguiente. ¿Y qué pasó? Que ese maná se llenó de gusanos y se pudrió y empezó a oler mal. Así somos nosotros a veces con nuestros afanes. Queremos lo del otro año hacerlo hoy, y por más que nos afanemos no lo vamos a poder lograr. Entonces tenemos que empezar a dejar ese afán y empezar a obedecerle al Señor y a ser agradecidos. Cuando mi hijo tenía 6 meses, yo estaba sin trabajo y estaba estudiando el tecnólogo en contabilidad y finanzas. Me quedé sin empleo y el trabajo que me dieron me tocaba trabajar en la noche, que era en el peaje, allá cobrando los peajes, valga la redundancia. Y iba a renunciar porque pues Juan Camilo comía la leche, los pañales y no tenía trabajo en ese momento. Y pues ustedes saben que yo lo saqué adelante sola con la ayuda de Dios. Y una amiga, Marjorie Díaz, trabajaba en una empresa y me dijo: no te vayas a retirar de estudiar, tienes que seguir. Yo voy a buscar la manera de darte un bono para que puedas tener la leche y los pañales. Cuando me llamó y yo fui a ese lugar, eran como 15 tarros de leche en ese tiempo cuando Camilo nació, y una mano de pañales que Padre Santo. Eso le duró un mes, eso le duró como 3 meses. Y cómo Dios muestra la fe, que en menos de un mes ya estaba trabajando. Y entré a trabajar en un supermercado. Y adivinen qué compraba ahí: pañales y leche. Entonces Dios nunca nos va a desamparar, el Señor nunca nos va a dejar en vergüenza, y cuando Él tiene un propósito contigo siempre lo va a hacer, y hay personas que te van a ayudar. Él va a enviar a sus ángeles, siempre los va a enviar. Entonces, si nosotros somos agradecidos con esas personas que en un momento nos tendieron la mano, ¿cómo más no vamos a ser agradecidos con el Señor? Yo le doy gracias a Dios porque desde que me casé he tenido un proveedor en mi casa. Mi esposo es muy generoso. Si está mirando, un saludo, amor, un beso. Y ya cambiaron esas preocupaciones. Ya dejé de preocuparme por el arriendo, por la leche, por la casa, por todo eso. Y he visto cómo Dios ha proveído todo lo que yo necesito. Bueno, vamos a ir al segundo punto, que es: alaba a Dios con alegría. En el Salmo 100, Palabra de Dios para Todos, dice: canten alegres al Señor, canción de agradecimiento. Canten alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren con alegría al Señor, vengan a Él con canciones alegres. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos creó y le pertenecemos. Nosotros somos su pueblo, las ovejas que Él mismo cuida. Entren por sus puertas con canciones de agradecimiento, a sus patios con canciones de alabanza. Agradézcanle y alaben su nombre, porque el Señor es bueno, su fiel amor es para siempre, de generación en generación. Entonces el Señor nos está diciendo que nos enfoquemos en Él, en lo importante, que seamos agradecidos con Él y con todas las personas que Él ha puesto, esos ángeles que Él ha enviado para ayudarnos,
pero que lo alabemos con alegría, que lo alabemos con gozo, que entremos por esa puerta con canciones de agradecimiento y con alabanza. Entonces hoy vamos a hacer algo muy diferente con la ofrenda. Si no tiene para ofrendar, levante su mano y el que está al lado le va a dar. Pero ninguna persona se va a quedar hoy sin ofrendar. Todos van a pasar a dejar los diezmos y las ofrendas al alfolí. Ninguno se va a perder la bendición. Y le vamos a ofrendar, a diezmar, a entregar nuestros pactos, como dice este segundo punto, con alegría. Entonces, me regalas porfa la canción. Hay una canción del pastor Fernando Ramos, que es como una alabanza viejita, pero ellos como que le pusieron su toque moderno. Y todos van a pasar danzando, a dejar la ofrenda en el alfolí. ¿Listo? Hay que prepararse. Hay muchas formas de alabar su nombre y de exaltarte. Danzando. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora yo lo haré. No se quede sentado, danzando. Saco mi vida, gano mi mar, me dio corona, vestido real. Haces Jehová que exaltarte por causa de él, yo me haré más vil. A ver, ¿qué pasa con el gozo de esta iglesia? ¡Vamos a danzar al Señor! ¡Vamos! Remolinando, celebraré a Jehová. Remolinando, por causa de él, yo me haré más vil. Remolinando, celebraré. A ver, un momentito. Estamos hablando de que vamos a darle al Señor con mucha alegría, con gozo. De lo que vamos a alabar con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu y con nuestra alma. Yo miro un montón sentados. No, vamos arriba, levántese por favor, vamos a adorar al Señor, vamos a darle con alegría, en agradecimiento de todo lo que Él ha hecho por nosotros, ¿listo? Entonces vamos, por favor, si la alabanza me ayuda. Vamos. Hay muchas formas de alabar su nombre. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora yo lo haré así. Saco mi vida. Bueno, muy bien, se animaron. Así es Jehová que exalta al pequeño, por causa de él yo me haré más vil. Remolinando, celebraré a Jehová. Remolinando, por causa de él yo me haré más vil. Remolinando, celebraré a Jehová. Por causa de él yo me haré más vil. Por causa de él yo me haré más vil. Por causa de él yo me haré más vil. Bueno, muy bien, se animaron. Venimos a adorar al Señor, a agradecerle, a gozarnos en su presencia. Y somos cristianos y los cristianos no somos aburridos. ¿Sí se pueden tomar el agüita? Bueno, recibamos, démosle un aplauso al Señor por la vida de nuestra líder Tatiana Quintero. Amén. ¿Saben en la vieja guardia? Mentira. Es una gran canción con gran significado. Bueno, qué increíble poder hoy tener este tiempo y la oportunidad de poder compartir un poco de lo que Dios ha hablado a mi corazón. Ha venido ahí, como a veces cuando Dios te presiona en algo, así.
Entonces quiero que puedas hoy cerrar tus ojos en este momento y poder decirle al Espíritu Santo que permita nuestro corazón escuchar atentamente su voz. Amén. Dile: Señor, te damos gracias por esta mañana, te damos la honra y la gloria a ti. Creemos que tú eres nuestro único Dios, Señor, y que hoy anhelamos disponer nuestro corazón para que tú hables a Él, que sea tu Espíritu Santo el que transforme, el que traiga vida, el que quite todo aquello que esté muerto en nosotros, el que traiga libertad de todo aquello que nos ha tenido oprimidos o aún muchas veces preocupados. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy quiero hablarles y le coloqué como título a este mensaje: ¿cómo vencer la tibieza espiritual? Ya usted va a decir: uy, qué palabra va a dar hoy Tatiana. Y bueno, este mensaje todo dio, a mí me gusta mucho cada vez que tengo la oportunidad de estar aquí, de realmente decirle al Espíritu Santo qué es lo que Él quiere hablar a nuestro corazón, y siempre lo confirmo con mis devocionales. Por eso es tan importante que tú tengas una vida o una relación con Dios todos los días, porque Él te confirma realmente qué es lo que Él quiere decir y no tú. Amén. Y me impacta mucho porque esta palabra, y quiero que todos vayamos ahora mismo a Génesis 13, del versículo 1 al 9, y la vamos a leer juntos. Yo lo voy a leer en la Reina Valera. Amén. ¿Ya la tienen ustedes? Bueno, si van buscándola, la vamos leyendo juntos acá. Y dice así: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. ¿Quién era Lot para Abraham? Era un familiar, y en este caso su primo, ¿no es cierto? Y dice: y Abraham era riquísimo en ganado, plata y oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia el Bet-el, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Bet-el y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Luego dice el versículo 7: y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Y dice el último versículo, dice: ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí, le decía Abraham. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Yo hoy quiero hacerte dos preguntas para poder explicar un poco el contexto de estos versículos, y yo te hago la primera. ¿Te sientes distanciado de Dios en este momento? Y la segunda, ¿estás incluyendo a Dios en todas las decisiones que tú estás tomando? Eso tú te lo vas a responder ahí durante toda la enseñanza. A mí me impacta esta palabra porque cuando Abraham y Lot estaban juntos en ese momento, mucho antes de que Abraham se fuera de su tierra, fue Dios quien le habló a Abraham únicamente. Dios no le habló a Lot. Y cuando Dios le habló a Abraham, fue muy específico cuando le dijo: Abraham, vete de tu tierra y tu parentela significaba en ese momento como su familia, ¿no es cierto?
y vete al lugar que yo te mostraré. Y aún él confiando, se fue sin ver nada, sin saber cuál era la tierra prometida que Dios tenía para él, creyendo solamente y obedeciendo a lo que Dios le había dicho. Pero en ese momento de esta historia que leímos, Abraham empieza a ver la consecuencia aún de desobedecer a Dios. Y fue por llevarse a su primo Lot. Y usted dice, ay, pero es un familiar, pero era alguien que Abraham quería mucho, ¿no es cierto? Porque todos somos así. Todos a veces somos muy familiares, ¿no? Yo quiero mucho a mi hermano, yo quiero mucho a mis papás, entonces si yo me voy para un lado, uno busca la manera de poder llevarlos, de poder ir, de poder mirar la forma de estar ahí. Pero Dios había sido claro con Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de tu familia. Hay momentos en que Dios nos está pidiendo a veces alejarnos temporalmente mientras nos fortalecemos, o a veces permanentemente cuando realmente esa persona no anhela ni desea a veces buscar también las cosas de Dios y que sume a nuestras vidas. Amén. Y ahora, aún así, empieza este contexto de esta palabra para llegar a ese versículo 9, y es que a través de que ellos ya llevaban un recorrido juntos, ya estaban súper bendecidos, cada uno tenía sus tiendas, cada uno tenía a veces de pronto personas que les ayudaban, sus vacas, todo lo que tenían, todas sus riquezas, y aún Abraham empieza a ver que empieza a haber contienda entre los pastores que ellos tenían, que direccionaban sus ovejas. Empezó a ver que había contienda aún internamente sobre lo que tenían y porque ya no les alcanzaba el lugar donde estaban para tener sus riquezas. Y en ese momento él decide decirle a Lot: necesito que de toda esta tierra que Dios me ha dado, porque a quien le dio la tierra fue Abraham. Y yo digo que este fue un acto muy generoso de Abraham al darle a Lot algo que ya era de él. Pero cuando Abraham representa esa forma de generosidad, representa la confianza que él tenía en Dios a todo lo que él tenía, porque sabía que no le pertenecía a él, que quien lo había bendecido había sido Dios, y que si él quería darle aún más, él lo iba a hacer. Pero era necesario tomar esa decisión que no había tomado al inicio, en ese momento tomarla inmediatamente. Y le dice: bueno, Lot, tú decides qué tierra vas a escoger. Si coges la de la derecha, pues yo me iré a la izquierda. Y si coges la de la derecha, yo me iré a la izquierda, ¿no es cierto? Y realmente empieza ahí este proceso, y es lo que hoy vamos a tener en cuenta, y es la tibieza espiritual que representa Lot y la confianza en Dios que representa Abraham. Y yo sé que todos de pronto nos vamos a identificar un poco, porque en algún momento en nuestra vida cristiana hemos vivido tibios espiritualmente. Y creo que todos hemos necesitado aprender a vencer esa tibieza. La tibieza espiritual no se vence solo orando. La tibieza espiritual se vence haciendo cosas y acciones que puedan dejar o apartarnos de esa tibieza espiritual. Yo buscaba el significado de la tibieza espiritual y encontré lo siguiente. Dice: se representa como una comodidad engañosa, una satisfacción superficial que oculta su daño subyacente. El Señor Jesús nos advirtió sobre esta trampa espiritual al referirse a los tibios como ciegos. Y en Apocalipsis hay una palabra muy dura, o bueno, que es fuerte, pero es verdad. Dice que a los tibios Dios vomitará de su boca. Y usted dice: uy, tremendo, porque es como algo que Dios rechaza, y Dios no anhela que nosotros podamos vivir en esa tibieza, sino que anhelemos vivir ardiendo en ese fuego de Dios y en eso que Él nos quiere llevar,
y a esos ríos de poder anhelar y amar la presencia de Dios. Una de las cosas que pasaba con Lot era que tenía falta de dependencia de Dios. Su relación con Dios prácticamente estaba muerta. Prácticamente Lot se hizo a la sombra de Abraham porque era todo lo que le dijera Dios a Abraham, pero nunca lo que Dios le dijera a Lot. Pero todo era porque Lot no tenía esa dependencia de Dios. Una de las cosas que Dios anhela que nosotros podamos tener en este tiempo es una relación con la palabra, con la oración y con realmente poder anhelar que la palabra se haga viva en nosotros. Porque tú puedes leer la Biblia una, otra vez, puedes que la entiendas o puede que no, la hagas solamente por leerla y por cumplir. O simplemente la hagas creyendo que son historias pasadas, cosas que pasaron en un futuro, pero que no tienen un poder en el ahora. La palabra nos enseña que ella es viva y eficaz para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para apartarnos de cualquier cosa que podamos estar haciendo mal. Una de las cosas que representó a Lot en este momento de su tibieza espiritual, al decidir la tierra que iba a escoger, es que él no buscó a Dios para preguntarle cuál era el lugar a donde él debía ir, sino que se dejó atraer por lo que vio, por lo más lindo, por la tierra más hermosa, por la tierra que se veía más productiva, y escogió una de las tierras que eran muy lindas visiblemente, pero una de las tierras que iban muy cercanas a las ciudades de Sodoma y Gomorra. En la palabra, estas dos ciudades son representadas por el pecado, por la muerte espiritual, por realmente estar muertos y alejados de la presencia de Dios. Tal vez con vida, pero estamos secos. Y nosotros, cuando empezamos a buscar a Dios, llegamos así. Yo me acuerdo que cuando yo llegué a la iglesia, yo tenía 18 años, vivía en Bogotá, estaba sola ya prácticamente y tomé la decisión de aceptar una invitación. Yo no sabía que el lugar donde iba a ir pues iba a ser esta iglesia y la magnitud de gigantesca que es allá en Bogotá y la cantidad de jóvenes que van a buscar ayuda y buscar a Dios. Y entendí que la iglesia es un hospital, como nos lo ha enseñado nuestro pastor. Es un lugar donde entra gente herida, gente enferma, gente con dolor, gente que necesita una medicina, gente que necesita que alguien lo diagnostique para poder curarse y poder vivir el proceso de la santidad. Y así mismo me pasó a mí. Y ahí viene la representación de Abraham, que aunque él se había equivocado, en ese momento reconoció que era necesario obedecer al Señor. Y Abraham representando la dependencia de Dios, si tú vas a Génesis 17, el versículo 4 al 7, dice algo que Dios ya había hablado a Abraham y era que realmente él confiaba en esa promesa que Dios había dado a él. Y decía, he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no llamarán más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Dios muchas veces necesita cambiar nuestro nombre, pero solo puede cambiar nuestro nombre o las marcas que hemos tenido de pecado del pasado, de lo que aún muchas veces tus acciones te definieron de lo que eras, tal vez no sé, adicciones, mentiras, tal vez muchas veces defraudaste la confianza de quien tenías a tu lado y es muy complicado a veces volver a restaurar eso, pero cuando una persona se vuelve a Dios, viene la restauración en todas las áreas. Y así mismo pasó con Abraham y por eso Dios le dio esa palabra. Y luego el versículo siguiente dice,
porque te he puesto por padre, vuelve a repetir eso, dice, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, cuando le cambia el nombre, ¿no? Y dice, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Me impacta porque realmente Dios puede hacer de un corazón que es contrito y un corazón que puede buscar su presencia algo increíble y algo que muchas veces va a decir las demás personas, pero Él, porque Él, si Él era esto, porque las personas tal vez que vieron tu pasado, tu pecado, tal vez no te van a creer en tu cambio. Porque hay una frase muy cliché que dice, el que es, no deja de ser. Pero está mal dicha, porque se lo enfocan siempre a lo malo de la persona. Pero si tú vas al fondo de ese cliché, si la persona nació buena, nació inocente como es niño, ahí sí lo podemos hacer una realidad. El que es, nunca deja de ser. Y sé que Dios puede volver a ese estado original de santidad y pureza en nuestra vida si nosotros podemos tener un arrepentimiento genuino. Amén. Bueno, ahora vamos con esos 5 errores que cometemos si vivimos tibios espiritualmente. El primero, Lot se dejó llevar por sus ojos. Lot se dejó realmente atraer por lo que él veía. Y si vamos a Génesis, nuevamente nos devolvemos al capítulo 13, el versículo 10, dice lo siguiente: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Algo que realmente a ti como persona o a nosotros como seres humanos muchas veces nos lleva a tomar decisiones, a veces es por lo que vemos. Tu vista a veces atrae cosas que tú anhelas y deseas tener. ¿Quién no anhela acá ser próspero y tener muchas bendiciones económicas? ¿Quién no? Ay, ese no era amén. Ahora, ¿quién sí anhela tener muchas bendiciones económicas? Amén. Amén. Pero primero, nuestro corazón debe estar en el lugar correcto, no como en ese lugar donde solo nos atrae lo que vemos. Una de las cosas que a nosotros como seres humanos nos mueve mucho, a veces es esa visión, pero a veces esa comparación con el que tenemos al lado. Tal vez esa persona que está a tu lado, que tú compartes todos los días, o que tú ves en la calle y tú dices, uy, yo quisiera tener ese carro, yo quisiera tener lo que ella tiene, yo quisiera tener el éxito de tal, yo quisiera, ¿sí? Y muchas veces no lo hablas con tu boca, pero sí ha estado en tu pensamiento. Como ese anhelo en tu corazón de querer tener, uy, yo quisiera viajar por todo el mundo. Y sí, es así, puede ser así, yo anhelo eso, pero realmente anhelo y yo he orado, Señor, yo anhelo conocer el mundo entero con mi esposo, con la familia que tú me des, pero que sea sirviéndote, que sea llevando, si es así, tu palabra al mundo entero, pero quiero poder servirte a ti donde vaya, para no solo establecer mis deseos y lo que anhelo yo, sino lo que anhela Dios hacer conmigo. Y eso es lo que cada uno debe tener en su corazón. Que tal vez lo fundamental hoy es que tú puedas incluir a Dios en todo lo que tú estás viendo. Si tú estás viendo esa decisión de, yo quiero, no sé, salirme de este lugar e irme a otro, o sea, renunciar de mi trabajo y empezar a hacer otra cosa, empieza
a buscar la dirección de Dios, porque es fundamental para que tú tomes una buena decisión. A veces Dios sí te quiere llevar a ese lugar, pero a veces no es el tiempo que debes ir. Amén. Proverbios 3:6 dice lo siguiente: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Creo que una de las cosas que Dios anhela y desea es que las decisiones que tú tomes no vayan basadas a lo que la cultura dice que hagas. Y ayer estábamos junto con mi esposo y otras personas más que acá, incluso en la iglesia hay un compañero mío del trabajo, y estábamos en la despedida de la empresa. Y nosotros antes de irnos oramos, bueno, hicimos nuestro devocional, nos fuimos bien, hicimos unas cosas y de ahí salimos y llegamos, todo súper bacano, fue muy chévere, la verdad, fue muy bonito. Y en unas actividades que se hicieron, nosotros empezamos a participar. Y dentro de eso había algo que nosotros, después de que salimos con mi esposo, nos sentíamos mal delante de Dios. ¿Por qué? No porque hiciéramos algo grave, ¿no? Sino porque hay cosas y hay connotaciones de cosas que nosotros sabemos que es la verdad, y a veces, aún sabiendo eso, muchas veces intentamos ceder a la presión del grupo. Y una de las cosas fue como, bueno, una actividad que se hizo en el grupo en el que estábamos, que era, hacer como unos disfraces, como una especie de poner a las personas a participar en lo que estaban haciendo, pero después de eso nos sentimos como lo hubiera podido hacer esta otra persona. Y cuando salimos de ese lugar, lo único que empezamos a hacer después de que estábamos ya los dos fue decirle: Dios, perdónanos, porque a veces cedemos a esa presión del grupo. Y cuando yo estaba preparando la palabra para traer acá, fue cuando Dios me confirmó que muchos de nosotros nos ha pasado lo mismo, pero a veces cedemos a esa presión. ¿Y qué hacemos? Lo hacemos normal, no pasó nada. O sea, nos sentimos como el sentimiento de, uy, está mal, uy, debemos buscar a Dios y pedirle perdón, sino como sin nada. Y muchas de esas cosas pueden suceder en nuestra vida con muchas cosas. Tal vez eso fue una actividad y no fue obviamente nada grave, pero son cosas que pueden ser tan mínimas que tú permites en tu corazón, que después se hace un espacio grande para que entre el pecado con libertad. Amén. El segundo punto de sus 5 errores que cometemos para vivir, o en este caso, vivir espiritualmente tibios, dice: cuando no confiamos en las promesas de Dios, cada día nos acercamos más al pecado. Cuando no confiamos en las promesas de Dios, cada día nos acercamos más al pecado. Génesis 13, de ahí el siguiente, el versículo 11 al 13, dice lo siguiente: entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot al oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Una de las cosas que Dios anhela y desea es que tú puedas entender que las promesas de Dios son reales y que la palabra de Dios realmente tiene el poder en nuestra vida para poder sacarnos y librarnos a veces de ese horno de fuego que el enemigo quiere llevar tu vida para que te quemes, para que peques. Y le pasó a Lot. ¿Por qué? Por andar tibio espiritualmente, por no discernir muchas veces, a veces pequeñas cosas
que pueden alejarte de la presencia de Dios. Y una de las cosas que Lot demostraba era esa pereza espiritual. ¿A ti te ha dado pereza leer la palabra en algún momento? ¿Te ha dado pereza levantarte a la intercesión? ¿Te ha costado muchas veces orar? ¿Te ha costado muchas veces adorar? Sí, Señor, yo lo puedo decir porque a mí también me ha pasado. Y creo que una de esas cosas eran varias de las que hoy yo voy a leer acá, y es cuántas de las cosas que tú haces, en este caso, están representadas por las cosas que odiabas hacer antes de que llegaras a Jesús. ¿Cuántas de las cosas que tú hoy estás haciendo están siendo las mismas que dijiste que nunca jamás volverías a hacer? Orar y llegar a un momento donde estamos todos acá y tal vez en un momento de necesidad, todos, Señor, no, yo te voy a servir, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero salimos y no hacemos nada, nos volvemos palabras, cero acciones. Y nosotros muchas veces somos perfectos haciendo eso. Pero Dios anhela y desea que hoy podamos arder con Él en la presencia de Dios. Uno de esos ejemplos, y tú te vas a diagnosticar. Anteriormente leías la Biblia todos los días. Otra, orabas y mantenías una relación diaria con Dios. Otra, confiabas en sus promesas. Te aprendías un versículo semanal o uno diario. ¿Y ahora cuánto lo haces? Otra, servías en la iglesia y hoy solo participas en las reuniones. Otra, ayunabas de manera continua cuando no habían retos, solo porque en tu corazón estaba hacerlo. ¿Hace cuánto no haces eso? Otra, dabas generosamente sin que te cargara, sin que te pesara. Y otra de las cosas que muchas veces tú dirías, jamás vuelvo a hacer eso, jamás voy a volver atrás o al pecado. Pero hoy tal vez te está volviendo a traer más el mundo y sus placeres. El que venga, tomémonos una. El que venga, vamos a rumbear. El que venga, camine y vamos a una reunión. Pero dentro de eso ya tú permites el trago. No, es solo una, por testimonio. Antes dices por testimonio. Pero no, creo que algo que nos exhortaba mucho ayer Dios era el testimonio. Y eso, salimos con eso en nuestra mente y no estábamos tranquilos. Porque cuando tú tienes una relación constante con Dios y haces algo que está mal, aunque todos los días nos equivocamos, a ti como que, perdón Señor, perdón. Pero cuando no es así, a ti no te importa nada. Tú lo haces y ya, nada pasa. Otra de las cosas es que tienes relaciones cuando no hay un pacto en el matrimonio, y relaciones íntimas estoy hablando. Otra de las cosas, estás permitiéndote ver películas con escenas que no deberían ver tus ojos. Otra, tal vez escuchar música que no debería, que te lleva al pecado, que te lleva a tener deseos de tu carne, que te lleva a tener deseos de tristeza, porque muchas veces la depresión es alimentada por la música, por lo que ves, porque buscas siempre refugiarte en las cosas que te hagan sentir peor de lo que te sientes. Y cuando pasa eso, son una de los síntomas que representa la tibieza espiritual. Otra de las cosas es que empezaste nuevamente a escribirte o a chatear con personas de las cuales no deberías volver a hacerlo. Con personas que Dios ya te dijo, deja eso atrás, empieza una vida nueva. Otra, tal vez estás comprometiendo tus valores y tus principios con lo que estás haciendo. Otra, volviste a mentir con frecuencia.
a tu esposa, a tu esposo, a las personas de tu trabajo, a tus jefes. Y son cosas que poquito a poquito se van haciendo más grandes y te están separando de estar ardiendo por la presencia de Dios. ¿Qué tan importante es tu poder ir todos los días a la presencia de Dios? Arrepentirte, aún por lo que tú crees que no, pero sí. Muchas veces yo he dicho eso, Señor, muchas veces tú puedes sentir que no estás pecando en eso, pero yo digo, yo oro por si las moscas, yo siempre soy así, Señor, si estoy haciendo esto, perdóname, tú sabes lo más profundo de mi corazón, tú lo sabes. Y eso nos lleva a nosotros tener un corazón correcto, porque es quitar tu orgullo, es quitar tu falsa humildad, porque creemos que somos perfectos en lo que hacemos, pero realmente no es así. Cuando tú reconoces delante de Dios tu pecado, tu maldad, lo que hay en tu corazón, créeme que hay libertad. Y si todo esto lo hemos venido haciendo, tranquilo, no hay condenación en Dios, pero arrepiéntete y no vuelvas a hacerlo. Cuando Jesús encontró a esta mujer en adulterio, en esa época las personas o las mujeres que encontraban así, lo que hacían era apedrearlas hasta matarlas. Y Jesús llegó justo a tiempo, llegó en ese momento en que esta mujer estaba allí precisamente para recibir las piedras de quienes la acusaban, y él solo escribió algo en el piso y le dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Y qué pasó en ese momento? Dejaron sola a esta mujer, y esta mujer recibió el perdón de Dios, pero recibió un perdón de Dios que era una determinación radical en ella y en su corazón, porque Jesús le dijo: vete y no peques más. Dios te ha extendido o nos ha extendido la gracia y el favor, como lo es esta serie, el perdón, la misericordia, pero no lo tomes en poco. No juegues con lo que Dios ya te dijo que no tocaras. No juegues más con lo que muchas veces Dios nos ha dicho: no abras más esa puerta. Sé radical. ¿Y sabes cómo tú puedes vencer esas luchas? En oración, con la palabra, pero hay cosas que dice la palabra que solo salen dentro de nosotros con ayuno y oración. Hay demonios y hay cosas que son reales espiritualmente que quieren gobernar tu vida y tu corazón. Pero si tú no disciernes eso, te va a llevar al lugar donde fue llevado Lot, y a un lugar de perdición y de muerte, que hizo que él perdiera su familia, que hizo que perdiera aún su llamado, que hizo que perdiera el escuchar atentamente la voz de Dios. El tercer punto: vivir tan cerca del pecado, tarde o temprano nos pasará factura. Vivir tan cerca del pecado, tarde o temprano nos pasará factura. Génesis 14:12 dice lo siguiente. Dice: tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Una de las cosas que pasó en este lugar, y es que Lot empezó a ver que la decisión que él había tomado no había sido la correcta. ¿Por qué? Lot no empezó su pueblo, no empezó con las personas que lo rodeaban a él, que se fueron con él para la tierra a construir sus carpas en su momento cerca de Sodoma y Gomorra. Todo fue empezando su tierra muy normal, muy bonito como parecía. Y empezó a construir, y a medida del tiempo construyó, y se fue acercando cada vez más a Sodoma, hasta que empezaron a construir carpas al lado de esta ciudad.
Tal vez nos ha pasado a nosotros lo mismo. Hemos permitido cosas pequeñitas y se crearon esa carpa, y nada pasaba, y nada pasaba. Veníamos a la iglesia, todo bien con Dios, pero llegó el momento en que esa decisión de Lot y el pecado cobró factura a Lot. Y lo más triste de esto es que realmente Dios empezó a ver en Lot alguien que era permisivo, alguien que empezó a entregar aún a sus hijas. Porque yo leía esta historia y es que en su momento, allí en esta ciudad, Lot entregó a sus hijas a esas personas para que hicieran lo que quisieran con ellas. Dime, ¿qué padre hace eso? ¿Qué padre que ama a Dios entrega a sus hijas para que personas cualquiera le hagan lo que quieran? Y eso pasa cuando nosotros vivimos cerca del pecado y eso cobra factura en nuestra vida. Pero una de las cosas que Dios quiere que hoy te pregunte fue esta pregunta que yo coloqué acá. ¿Estoy viviendo una vida de santidad delante de Dios? Tú internamente lo sabes, cada uno de nosotros lo sabe, porque no podemos mentirle a Dios. Le puedes mentir al que está a tu lado todo lo que quieras, pero a Dios nadie le puede mentir. Y Él sabe lo más profundo que hay en nuestro corazón, que es necesario uno poder aún tener un grito de decir: ¡auxilio! ¡Necesito ayuda! Cuando tú estás en peligro, ¿tú qué haces? ¿Gritas auxilio? ¿O te quedas callado y ya, te dejas morir? No, uno pide ayuda. Y una de las cosas que si tú vas a Romanos 6:23 nos habla algo muy bonito. Dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Lo primero no es tan bonito, ¿no es cierto? La paga del pecado es muerte. Tú dices, uy, pero uno se muere físicamente. Tal vez no te vas de esta tierra y te entierran ya, no, estás muerto, estás como una piedra. Te dicen no hagas esto y a ti no te importa, tu corazón está duro. Te dicen perdona y tú en vez de perdonar, lo único que haces es sentir más rencor, es recordar tu pasado de dolor. Te dicen suelta y más te aferras. Eso nos pasa cuando nosotros tenemos pecado en nuestro corazón y aunque de pronto ya no hagamos lo mismo que antes, no hemos aprendido a soltar las cosas delante de Dios como deberían ser. Romanos 6:16 dice lo siguiente, dice, pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado y se han sometido de corazón a las enseñanzas que les fue transmitidas, ahí es donde viene vida y misericordia. Creo que una de las cosas que Dios anhela y desea es que si tú vienes aquí a escuchar la palabra, no te vengas solo a sentar y cumplir como lo hacíamos anteriormente. Nos sentamos, cumplimos, salimos y nos fuimos. Aquí ya fue así. Pero realmente Dios anhela y desea que podamos tener un cambio en nuestro corazón. El cuarto punto, perdemos nuestra sensibilidad hacia el pecado. Perdemos nuestra sensibilidad hacia el pecado. Podemos llegar a un punto donde odiábamos estar. Podemos llegar al punto de que lo que yo les decía ahorita, podemos vivir o hacer muchas cosas que están mal, pero ya no nos duele, ya decimos, sentimos que ya no le estamos desagradando a nadie, sentimos que estamos viviendo la vida que elegimos, que queremos, y lo que dicen por ahí, vivir la vida a tu manera. Eso es lo correcto, eso es lo que debe ser, pero realmente la palabra nos habla algo totalmente diferente.
Y Génesis 19:8, lo voy a leer yo en otra versión, pero pues tú lo puedes leer en la que tienes, y dicen, miren, ahí es donde yo les recuerdo lo de las hijas, y aquí está muy específico. Miren, tengo 2 hijas que no han conocido varón. Permítanme sacarlas a ustedes y hagan con ellas lo que mejor les parezca. Pero no hagan nada a estos hombres, pues se han amparado bajo mi techo. Prefirió entregar a su familia por aceptar un desconocido. Y es porque en el corazón de Lot ya no había sensibilidad a lo que estaba haciendo mal. Y tu muerte espiritual o nuestra muerte espiritual puede empezar así. Tú haces algo malo, ya no hay sensibilidad a lo que tú estás haciendo. Ya no te duele, ya no te cuesta. Sodoma te puede ofrecer, o el mundo te puede ofrecer, todos los placeres, todo lo que supla tus deseos y tu necesidad carnal, pero realmente te robará tu familia, tu trabajo, lo que es más valioso para ti, que no es la plata, ni el dinero, ni las riquezas. Y después de eso, cuando tú ya lo hayas perdido todo, ahí sí, como dicen, a llorar a los laureles. Suena chistoso, pero es algo que realmente tienes que, o tenemos que entender dónde estamos pisando, dónde estamos abriendo la puerta, dónde estamos direccionándonos a ir, porque lo puedes perder todo simplemente por una emoción o por lo que estás viendo. El quinto y último punto es cuando pasas mucho tiempo, una vida de tibieza espiritual, llega un punto en que ni la verdad ni las adversidades logran movernos, porque el pecado ya nos ha anestesiado. Algunos aquí han tenido cirugías donde los duermen general. A ver, levante su mano. O localmente, que les hacen alguna cirugía. Yo tuve 2 general. Y yo me acuerdo que uno le ponen una careta acá y le dicen cuente de manera de para atrás, de 10 a 1, ¿no? Y yo iba en 5 y ya no estaba yo ahí en ese momento. Y creo que a todos nos ha pasado en algún momento eso en la vida. Hemos permitido tantas cosas que ya no sentimos. Estamos anestesiados. Que hagan lo que quieran con nosotros. Porque eso pasa cuando estamos en el médico, nos anestesian, no hacemos nada, o sea, no recordamos nada y simplemente ellos hacen su labor. Y así es el enemigo. Tú puedes estar anestesiado y el enemigo viene a hacer la labor, que es matar, robar, destruir, quitarte todo lo que tú más puedes amar, quitarte todo lo que para ti puede ser más valioso y tú ni cuenta te das, porque estás enfocado en lo que tú estás viendo, estás enfocado en lo que tú deseas y estás enfocado en lo que te parece a ti que está bien. Una de las cosas que pasa en ese momento, y lo voy a contar, pero ustedes lo pueden leer en Génesis 12, del 12 al 17, es cuando realmente estos hombres le dijeron a Lot, ¿qué más tienes aquí? Y ahí es cuando viene realmente todo lo que le decía a tus yernos, a tus hijos, a tus hijas, y a quien quiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar. Y esa era una voz de advertencia. Muchas veces Dios te ha hablado por medio de tus pastores, tus líderes, te ha dicho, no, haz esto, haz lo otro, pero tú sigues haciendo en tu voluntad. Y ahí es cuando empieza a verse que realmente estás anestesiado, porque no oyes, no ves, no entiendes. Estás siguiendo tu ruta, tu norte, lo que a ti te parece bien, porque la rebeldía en nuestro corazón nos impide muchas veces aceptar un consejo, o el orgullo en nuestro corazón nos impide muchas veces aceptar que estamos haciendo algo mal. Y más cuando tú chocas
con la persona que te corrige, porque sientes que ella no te debería corregir. Pero a veces sucede eso y viene el momento en el que tu corazón se aparta tanto, que empiezas a ver el pecado cómodo, atractivo, empiezas a ver todo como si estuviera bien. Pero aquí viene lo más lindo y lo que le pasó a Job, y fue ver la misericordia de Dios en su vida. Y esto se ve representado en Génesis 19:16, que este sí lo podemos leer juntos, que dice lo siguiente. Génesis 19:16. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. ¿Qué había pasado en este momento? Que este hombre llegó a tomar la mano para sacarlos de ese lugar. Y era que Dios ya había enviado un decreto para destruir a Sodoma y a Gomorra. Y ellos estaban cerca o prácticamente dentro de esa ciudad. Y en ese momento lo que pasó ahí fue ver la misericordia de Dios. Porque a pesar de que había tanta maldad y ellos habían aceptado tanto pecado, permitieron muchas cosas, Él decidió sacarlos de ese lugar. Pero había algo que Él decía: salen de este lugar, o sea, se van ya, sin nada, pero no miren atrás. Dios tal vez te está diciendo hoy: sal de ese lugar donde puedes estar tú permitiendo muchas cosas y no vuelvas a mirar atrás, no vuelvas a ver eso que hacías. Y en ese momento su querida esposa fue desobediente. Cuando ella miró atrás, automáticamente se convirtió en una estatua de sal y se desboronó. Y se salvó solo él y sus hijas. Y esa fue una gran consecuencia de decidir por lo que él creía que estaba bien sin consultarle a Dios, sin dejarte direccionar, sin dejarse guiar por personas que de pronto llevan más ventaja que uno y que ven cosas que uno no ve. Y ahí es cuando viene la humildad a nuestro corazón de aprender a aceptar un consejo. A mí me encantaba algo que escuchaba de Marcela Ramírez cuando tú dijiste que, cuando ella decía algo que le había dicho Luisa de un tema específico, y ella me encantaba la humildad de su corazón. A mí me gusta que me digan, a mí me gusta, porque si yo estoy haciendo algo que sé que no está, bueno, o no lo veo que esté mal, pero realmente está haciendo muy malo, pues prefiero que alguien me lo diga y yo aprender de eso para salir de ese lugar. Dice la palabra que en la multitud de consejos está la victoria. ¿Cuánto consejo pides tú muchas veces para hacer o tomar decisiones importantes en tu vida? De la palabra, de la revelación que te da ello, de tus autoridades. ¿Cuánto lo hacemos? A veces nos cuesta mucho, porque en nuestra raíz siempre está: ay, pero ¿por qué tengo que estar contándole mi vida a todo el mundo? Pues no es a todo el mundo, a veces esa persona es la que te puede llevar a direccionar tu vida. Y así nos ha pasado a nosotros, porque yo era una de las personas que me costaba hablar mucho mis cosas personales, demasiado. Pero en el momento en que decidí abrir mi corazón, empecé a vivir crecimiento en mi vida. Cuando tú no tienes esa dirección, créeme que se vuelve estancamiento en tu vida. Pero cuando tú permites que alguien te impulse, te rete, te lleve a otro nivel, créeme que tú empiezas a ver crecimiento y empiezas a ver la bendición del Señor sobre sus vidas, sobre nuestras vidas. Amén. Y por eso Romanos 5:8, para terminar, dice lo siguiente: porque Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió
por nosotros. En conclusión, la tibieza espiritual no nos lleva a nada bueno, nos lleva tal vez a perderlo todo. Pero hoy tú vas a sentir esa gracia y ese favor que tal vez has estado tan lejos de Dios, que hoy vas a ver cómo Dios empieza a poner un anhelo en tu corazón de querer buscarlo a Él genuinamente. No porque mi esposa me dice que lo haga, no porque alguien me dice que lo haga, no, es porque yo quiero hacerlo. Es porque yo anhelo poder conocer la verdad. Es porque yo anhelo sentir que la palabra se vuelve vida en mi corazón. Amén. Entonces quiero que te pongas sobre tus pies y quiero que podamos orar, pero quiero que hoy tú puedas ser sincero delante de Dios, porque esta palabra es para que hoy podamos arrepentirnos de lo que sí, de lo que no, de lo que por si las moscas, así. Y que podamos realmente reconocer que hay momentos de nuestra vida que fallamos, pero que necesitamos ayuda. Amén. Dile: Señor, gracias porque hoy nos recordaste a través de esta historia de este hombre que eligió bajo lo que veía, bajo lo que deseaba, bajo lo que le parecía atractivo para él, pero realmente nunca buscó tu dirección. Hoy, Señor, queremos poder ser esas personas que te busquemos a ti en todo momento, en todo tiempo, mientras nos levantamos, mientras desayunamos, mientras hacemos nuestros quehaceres, que tú estés en nuestros pensamientos, que tú estés en todo lo que hagamos, Señor. No queremos ir a ningún lugar donde tú no vayas.